gloria al Señor. Qué bueno estar en mi casa. Me siento feliz de compartir con ustedes este tiempo. Y yo quiero inmediatamente que vayamos a la palabra, porque es un momento cuando necesitamos ser rociados para que esa palabra pueda producir el efecto deseado en nuestras vidas. Amén. Sí, oramos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Pedimos la asistencia directa del Espíritu Santo en este tiempo de intervención de tu palabra. Queremos someternos al sonido de tu palabra. Queremos ser llevados a un entendimiento mayor de lo que tú tienes para nosotros. Así que entregamos nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones. Usted puede orar conmigo y diga: Señor, me expongo a tu palabra y soy llevado a una nueva dimensión en el Espíritu por esa palabra que recibo. Dame un apetito espiritual voraz, que pueda desear y anhelar esta palabra que voy a comer. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, en esta noche, de una manera breve y tomando en cuenta el tiempo, la celebración, estamos de aniversario, y qué bueno que el Señor puso en mi corazón tratar un tema de suma importancia para cada hijo de Dios, para cada vida que está acá en esta noche. A mí me pasa con mucha frecuencia que el Espíritu Santo pone una palabra en mi interior, y yo me paso mucho tiempo no solo digiriendo esa palabra, rumiándola, sino que me tomo mucho tiempo compartiéndola. Y cuando la comparto, pues entiendo que está en el corazón del Padre que esa palabra sea implantada en el corazón de cada uno de sus hijos. Y sobre todo yo quiero hablar en esta noche de una manera sencilla también, tratar de no profundizar mucho en cuanto a lo que es el propósito eterno. Es una palabra que hemos estado compartiendo mucho allá en nuestra casa, en La Vega, y es una palabra que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón, porque no hay nada peor que vivir una vida sin propósito. No hay nada peor que vivir la vida sin tener el conocimiento y el entendimiento de parte del Espíritu Santo de para qué yo estoy aquí. ¿Qué es lo que debo hacer hasta el día que muera? ¿Cuál es el propósito por el cual yo estoy en la tierra? Si nosotros no entendemos y no caminamos en base a ese propósito, si no tomamos en cuenta el hecho de que Dios nos diseñó y nos colocó en la tierra con finalidad, entonces lo que estamos haciendo no tiene sentido. Es bueno definir el término propósito. Es una palabra que la oímos mucho, la oímos en el ambiente religioso, en el argot religioso, y a veces escuchamos predicadores decir, no te preocupes, que no importa cómo
como quiera, el propósito se va a cumplir en ti. Y se usa mucho el término propósito, pero la gente asimila el término como algo religioso. No es que tienen una convicción clara y definida de qué es eso de propósito. Hay algunas palabras que pueden ser sustituidas, pero no la quiero sustituir, esa palabra. Pero hay algunas palabras que pueden servir de sinónimos del término propósito. Una de ellas es finalidad, por ejemplo, finalidad. Otra podría ser objetivo, ¿verdad? Otra podría ser meta. Muchas palabras. Pero el término propósito, no tanto porque es bíblico, sino porque define con más claridad la intención de Dios. Es bueno entonces que lo tomemos y lo pongamos en nuestra mente y lo llevemos a nuestro corazón. Porque todo el que está acá debe estar caminando, guiado y dirigido por ese propósito. De lo contrario, vuelvo y repito, su vida no tiene sentido. Cuando nos proponemos algo, por ejemplo, usted dice, para este año, yo me propongo para entrada o los primeros 3 meses del 2020, me propongo hacerme de un vehículo. Con el hecho de usted decir, yo me propongo, y pasar los días y no hacer nada a favor de eso que usted se propone, no lo va a lograr. El hecho de proponerse comprar un vehículo conlleva una serie de condicionantes, una serie de actos que tienen que ir con miras a cumplir ese plan, ese proyecto. Me están entendiendo todo, ¿verdad que sí? Por ejemplo, bueno, si es a comprar el vehículo ya para los primeros 3 meses, para marzo del 2020, por ejemplo. Yo me propongo comprar un vehículo porque estoy a pie. Entre las condicionantes podemos mencionar muchas. Una de ellas es que usted va a tener que ir ahorrando. Usted va a hacer un plan de ahorro, ¿verdad? Usted va a hacer un plan de ahorro en torno a sus gastos y usted dice, bueno, si estamos gastando 5,000 pesos en comida semanal, por ejemplo, un poco, pues ahora vamos a gastar 3 o vamos a gastar 4, porque hay uno que es con la finalidad de lograr ¿qué? Ese propósito. Ya se me están entendiendo, ¿verdad? Ok. Todo lo que hacemos en la vida lo hacemos con propósito. Oiga bien, todo, absolutamente todo. Todo lo que usted hace, todo lo que yo hago, lo hacemos con propósito. Solo que no nos detenemos muchas veces a observar si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo correctamente para lograr ese propósito. Por ejemplo, comemos. ¿Cuántos comen aquí todos los días? Y lo grande del caso es que comemos 3 veces. Una en la mañana, una al mediodía, otra en la tardecita. Y entre una y una nos damos una pequeña escapadita, ¿verdad? Y le llamamos merienda. Pero, ¿por qué hacemos eso y para qué? ¿Para qué hacemos eso? Es la pregunta que me hago. Bueno, es posible que algunos digan, no,
Yo lo hago porque me gusta, me produce deleite. ¿A cuánto le produce deleite? A mí me produce deleite. Me produce deleite, pero realmente ese es el propósito. No. El propósito es que nuestro cuerpo reciba la energía necesaria para poder seguir viviendo. Entonces, por eso comemos. El que no come, se lo comen. Hay que comer. Pero bien, todo lo que hacemos y todo lo que vemos alrededor nuestro tiene un propósito. Ese piano tiene un propósito. Esta bocina también. Esta regleta. Esas bombillas. Todo, absolutamente todo tiene un propósito. Ahora bien, lo que a nosotros más debe interesarnos es conocer el propósito de Dios, porque Dios tiene un propósito. Diga conmigo, un propósito. En la Biblia ustedes no van a encontrar nunca, lo pueden buscar, se pueden pasar todo el tiempo buscándolo y nunca van a encontrar el término los propósitos de Dios, sino el propósito. Dios tiene un propósito y su propósito se desprende de un pacto que Él ha establecido. Ese pacto, la palabra de Dios declara que es un pacto eterno. Diga conmigo, eterno. Ese pacto es eterno. Ahora bien, nunca vamos a entender a cabalidad lo del propósito si no entendemos lo de la eternidad. Porque el propósito de Dios se desprende de su pacto. Él ha establecido un pacto eterno. Por lo tanto, ese propósito que se desprende de su pacto es también eterno. Diga, si el pacto es eterno, el propósito es eterno. Pero ¿qué es esto de eterno? Esta palabra, esto me toma mucho tiempo hablarlo. Esto no es un asunto que se pueda expresar con mucha facilidad en pocos minutos. Pero yo trataré de ser lo más enfático posible en algunos asuntos que tienen que ver con esto. Si yo comenzara a preguntarle a cada uno de los que están acá, ¿para qué tú estás viviendo? No lo voy a hacer porque lo voy a poner en jaque mate. Pero usted debería hacerse la pregunta, ¿para qué yo estoy vivo? Hay personas que se hacen la pregunta, ¿para qué yo estoy vivo? ¿O por qué yo nací? ¿Por qué estoy aquí en la tierra? Y ellos mismos se las responden negativamente porque están pasando por un proceso de depresión. El que está pasando por un proceso profundo de depresión termina antes de ahorcarse o antes de quitarse la vida, tirarse por el puente, termina haciéndose la pregunta, ¿y para qué yo estoy vivo? Entonces, ¿por qué se hace la pregunta? Porque la condición en la que está no le permite vislumbrar ni entender cuál es el propósito de Dios para su vida. Oiga esto. Lo primero que tenemos que entender es cuál es el propósito de Dios. ¿Cuál es su propósito? Y segundo, entender cuál es mi propósito en la tierra. Porque resulta que tu propósito en la tierra, el para qué tú estás vivo, tiene que ir delineado o alineado
con el propósito de Dios. Entonces, el concepto eterno, del propósito eterno, que se desprende de un pacto eterno. ¿Por qué eterno? Yo no sé si entiende lo que es la eternidad, pero es bueno que lo sepa. Mire, la eternidad es algo que no podemos definir así por así. No hay una definición, pero nosotros podemos usar términos lineales para poder tener más o menos una idea de lo que es la eternidad. Por ejemplo, para nosotros tener una idea de lo que es el tiempo, usamos un reloj. El reloj nos va marcando y hay una aguja que nos va indicando qué cantidad de tiempo hemos transitado y qué cantidad de tiempo nos queda para X cosas, porque el asunto está que esas agujas van a seguir dando vueltas siempre, a menos que el reloj se dañe. Entonces, si siguen dando vueltas siempre, ¿qué quiere decir eso? Que va a llegar un momento cuando usted no la va a ver las agujas dando vueltas. ¿Por qué? Porque usted terminó su tiempo aquí en la tierra. Pero usted termina su tiempo aquí en la tierra, pero las agujas van a seguir dando vueltas. Ahora, ¿qué es la eternidad? La eternidad, podríamos decir que es ese hábitat que no tiene límite. En la eternidad, el tiempo no se cuenta. En la eternidad no existen días, ni horas, ni semanas, ni minutos, ni segundos. ¿Dónde existen los meses, los años, los siglos, las horas, los segundos? En el tiempo. Y el tiempo es un pequeño lapso de la eternidad. El tiempo es como si la eternidad fuera, vamos a suponer, aquí está esta columna. Vamos a tomar en cuenta esto. Esa hoja que ven hasta allá. Si de ahí para allá siguiera hacia allá, indefinidamente entraría en el espacio. Si de ahí, pero hacia el lado derecho, ¿verdad que sí? Si eso siguiera indefinidamente hacia allá, entraría en el espacio, pero usted no sabe hasta dónde llega, ni usted sabe hasta dónde llega esta parte, ni esta. Entonces, es para que usted tenga una idea de la eternidad. ¿Me están entendiendo? Eso se extiende infinitamente y esto se extiende infinitamente. Ahora, ¿qué es el tiempo? Es como si Dios mismo, quien habita la eternidad, tomase y agarrase desde aquí hasta aquí. A esa parte le llama tiempo. Pero la diferencia de la eternidad, ¿por qué? Porque esta parte tiene un comienzo y un final. La eternidad no tiene ni principio ni fin. ¿Me están entendiendo? ¿Verdad? ¿Cuántos están acá? Yo predico así como un maestro porque esa es siempre ha sido mi vocación. Ahora bien, preste atención. Porque en ese pedacito que fue extraído de la eternidad para tú y yo ser colocados en ese pedacito que se llama tiempo, cada uno de nosotros tiene su tiempo. Usted comenzó el día que nació, entró en el tiempo, pero el día que usted vaya a morir, va a salir del tiempo. ¿Y a dónde va? A la eternidad. ¿Me entiendo? ¿Me doy a entender? Cuando usted salga del tiempo, usted va a entrar en la eternidad. Cuando usted entre en la eternidad, usted no va a tener noción de lo que es el tiempo, porque en la eternidad el tiempo no se cuenta, no mide. Entonces, ¿por qué digo que es como un hábitat? Miren lo que dice Isaías capítulo 57,
verso 15. Isaías 57, 15. Dice así: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. Hey, por favor, preste atención a esto. Y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Dónde habita Él? ¿O qué habita Él? La eternidad. Oiga bien, preste atención. Porque nosotros creemos que Dios habita en los cielos. ¿Cuál es la habitación de Dios? Los cielos, eso es lo que creemos. Y la Biblia dice que los cielos de los cielos no pueden contener a Dios. Por lo tanto, la pregunta sería, cuando Él creó los cielos, entonces ¿dónde estaba Él? ¿Cuántos están acá? Cuando Él creó los cielos y la tierra, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Respóndanme. Diga conmigo, en la eternidad. Porque Él habita la eternidad. Por eso es que Él es eterno. ¿Cuántos están siguiendo esto? Él habita la eternidad. Entonces Dios no habita en los cielos, Dios habita la eternidad. En el cielo es el trono de Dios. O sea, Él legisla y gobierna desde el cielo. Pero Él habita la eternidad. Hay otro verso también que podemos leer, que está en Salmos capítulo 106, verso 48. Salmo 106, 48 dice: bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén, aleluya. Desde la eternidad. Y estoy oyendo. Habita desde la eternidad y hasta la eternidad. Usted y yo somos los que estamos limitados en el tiempo. Tenemos limitaciones. El tiempo nos limita. Lo grande de esto, mis amados, es que no sabemos cuándo nos tocará salir del tiempo. Usted no sabe cuándo le va a tocar salir del tiempo. Usted nada más se asombra y se asusta y se pone medio chivo cuando sabe de alguien muy cercano a usted que de una u otra manera le pasó algo. Oye, todo estaba bien, ese hombre estaba bien, pero amaneció muerto, le dio un infarto, o tal vez estando en el tiempo comenzó a enfermarse de un cáncer o de una enfermedad X y comenzó a desgastarse y todo el mundo estaba diciendo, bueno, estamos esperando que le llegue la hora y no le ha llegado la hora. Yo tengo un cuñado que a él lo diagnosticaron de cáncer. Lo abrieron, le encontraron el cáncer ya todo el cuerpo se lo había arropado el cáncer. Y le dieron como 3 meses de vida. Nos prepararon a mi esposa y a mis cuñados, todo, y a mi suegra. Prepararon para que estén listos que en 3 meses se va este hombre. Pues tengo para decirle que ya van, que le hicieron esto. ¿Cuántos años? 8 años. Y durante ese lapso de tiempo, él encontró a Jesucristo, él se metió con el Señor. Tú te metes con el Señor, habiéndote sido declarada una enfermedad, y comienza a alimentarte de la palabra. Entonces, esos 3 meses que te dieron se te van a convertir en 10, 15 y 20 años. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios sana, porque Jesucristo sana, y porque la palabra de Dios es vida. Y el que tiene a Cristo tiene la vida. Entonces, este hombre, óigame, anda por ahí. Él va a su iglesia todos los domingos, temprano, anda con su bastón, pero está ahí. Los médicos se han quedado con la boca abierta. Dijeron 3 y ya van 8. ¿Quién es quien tiene el control? Quien habita, diga conmigo, quien habita la eternidad. Él es quien tiene el control de nuestros días. Y Él es quien sabe cuándo nos tocará a nosotros salir de esta tierra. Por eso es que es necesario que usted y yo
conozcamos su propósito y sometamos el propósito nuestro a la merced de su propósito. Amén. Bueno, yo sé para qué estoy vivo y no sé cuándo me voy exactamente, pero sé que cuando cumpla mi propósito, el Señor va a decir, ya, aquí no te quiero. No te quiero en la tierra, te quiero conmigo. En la Biblia encontramos muchos casos de personas que existieron con un propósito. Les voy a poner el ejemplo de uno. Hay en la Biblia el caso de un hombre que ya estaba bien viejecito, pero él no podía morir hasta que tomara al Mesías en sus manos y profiriera una palabra profética. Este hombre se llama Simeón. Cuando Jesús nace, este hombre toma a Jesús en sus manos y lo levanta y dice, han visto mis ojos tu salvación. Y en esa oración, él dice, así que me puede llevar cuando tú quieras. Y Simeón murió después de haber tomado no dice que fue instantáneamente, pero ¿qué quiere decir eso? Que él estaba en la vida hasta ese momento. ¿Cuántos están acá? Tenemos el caso de José, el esposo de María. Dios lo escoge, le habla a través de un ángel, le dice, mira, no temas tomar a María por tu esposa, porque lo que en ella hay es del Espíritu Santo. Así que, adelante. Y José cuidó a María, cuidó a Jesús, pero aún en la narrativa bíblica hay un momento cuando no se sabe más de José. Bueno, se sabe un poquito de José cuando dice que iban todos los años a Jerusalén y Jesús, teniendo 12 años, se le quedó en Jerusalén. ¿Cuántos conocen esa historia? Entonces, ahí estaba José, pero de ahí para allá yo no he vuelto a ver a José más. ¿Por qué? Porque José tenía un propósito. Y el propósito de José se cumplió cuando aquel niño alcanzó la edad ya de, podríamos decir, de responsabilidad. Cuando aquel niño ya estaba grande y podía seguir siendo sustentado, José desaparece del mapa. Cada persona tiene un propósito y ese propósito tiene que estar alineado al propósito eterno. ¿Por qué es el propósito eterno? Porque es el propósito de Dios. Es Dios quien pacta con nosotros y establece un pacto eterno del cual se desprende un propósito eterno. Ahora yo quiero hacer una pregunta acá. Y si me pueden levantar la mano, se lo agradecería. ¿Cuántos de los que están acá conocen el propósito eterno de Dios? Ajá. Miren, los que me levantan la mano, yo soy medio bronco. Yo voy y le pregunto, dígamelo. ¿Eh? Ay, no, ese no es el propósito de Dios. No, salvar nuestras vidas, no. Salvarnos a nosotros es parte del proyecto, pero no del propósito. El hecho de él salvarlo a usted es para meterlo en su propósito. ¿Me está entendiendo? ¿Qué usted creía? ¿Qué usted creía que era el propósito? Usted va por ahí. Y no tanto en cada ser humano, porque en cada ser humano eso no se va a lograr. En sus hijos, en los hijos de Dios. Bueno, es parte, ¿verdad? Va incluido. Pero vamos a leer algunos versos que nos dan claridad del propósito. ¿Cuántos están aquí? ¿Están entendiendo esto? Y no, yo tengo un propósito. Oye, en 30 minutos yo tengo que desglosar ese propósito.
acá. ¿Cuál es el propósito? Vamos a leer. Efesios capítulo 3. Vamos a leer Efesios capítulo 3 y unos cuantos versos ahí. Y usted lo guarda eso, lo anota y en su casa usted lo digiere más despacio. Efesios capítulo 3 dice Pablo, en el capítulo 3 y en el verso 8 dice él: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles, o sea, los no judíos, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Dice, y de aclarar, no solamente anunciar el evangelio, dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Y aquí viene el propósito. Dice, lean en alta voz conmigo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales, dice el verso 11, conforme a qué, al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido, dice, que no desmayen a causa de mis tribulaciones. Bueno, lo que Pablo le está diciendo a los efesios. Pero diga conmigo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de nosotros a los principados y potestades en lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahí está. Esa es una cláusula. Yo le voy a presentar otra del propósito eterno. Ese es el propósito eterno. Pero usted no se ha hecho la pregunta. Oyendo esto, usted se haría la pregunta, pero espérate, entonces, ¿cómo es eso de anunciar a los principados en lugares celestiales? ¿Pero dónde estoy yo? Yo estoy aquí en la tierra. ¿Y cómo yo voy a anunciar esa multiforme sabiduría y gracia de Dios en los lugares celestiales? Ah, espérese. Lo que pasa es que si usted está en Cristo y está sentado ahí, usted seguro que usted está sentado allá también. ¿Cuántos están sentados en lugares celestiales con Cristo? Dice que el Padre nos hizo sentar a la derecha. Estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Entonces, ¿de qué manera damos a conocer esa multiforme sabiduría? Cuando los principados y las potestades ven a Cristo en gloria, en majestad, en poder y en autoridad, nos ven a nosotros también. Porque estamos, diga conmigo, yo estoy sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Así que los principados entiendan que hemos sido llamados a este anuncio. Si usted no está convencido de esto y si usted no entiende esto, pues mire, yo le tengo pena a usted, porque eso quiere decir que usted no entiende cuál es su propósito. Pero le voy a leer otro verso. Quiero darle otro verso para que tenga. En el capítulo 1 de Efesios, ahí mismo, en el versículo 9, dice lo siguiente: dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, o sea, según su deleite, el cual se había propuesto en sí mismo. Diga, se había propuesto en sí mismo. ¿Qué es eso?
propósito. Ok. Se había propuesto en sí mismo, dice, aquí está el propósito. Dígalo, en alta voz conmigo, dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Este es el propósito del Padre. Denle un aplauso al Señor. Oiga esto. Todas las cosas. Le quiero hacer una pregunta. ¿Usted puede sacar algo de ahí, de todas las cosas? ¿Se puede sacar algo de todas las cosas? Es que todas. Todas. Diga todas. Todas las cosas. Oiga bien, las que se ven y las que no se ven tienen una finalidad y es de ser reunidas, aglomeradas en Cristo en el cumplimiento de los tiempos. Todo, diga todo, va a venir a ser reunido en Cristo. Entonces usted y yo tenemos parte en el asunto. ¿Cuántos están acá? ¿Por qué tenemos parte en el asunto? Le voy a leer un versículo. Le voy a decir. ¿Por qué tenemos parte en el asunto? Oigan lo que dice Pedro. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Óigame, eso es lo grande del caso. Que si ahora todas las cosas son reunidas en Cristo, y ese es el propósito, todas las cosas nos pertenecen. No, ¿usted no me entendió? Todas las cosas nos pertenecen. Incluya ahí el petróleo de Arabia. Incluya ahí todo el oro que hay en el planeta. Incluya el oxígeno que hay en todo el cosmos. Incluya las playas, los océanos, los animales. Pero incluya también aún hasta Los Ángeles, pues no se ven. Incluya todo lo que se ve y lo que no se ve, en todas las cosas. Vienen a reunirse y a ser reunidas en Cristo. Eso quiere decir que nosotros somos parte de toda esa bendición. ¿Qué dice Efesios capítulo 1, el versículo 3? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Así que como que no tiene sentido el yo decirte a ti que el Señor te bendiga. ¿Verdad que no tiene sentido? ¿Por qué? Que ya yo fui bendecido en los lugares celestiales con toda bendición espiritual. Y por tal razón soy parte de ese proyecto eterno del Padre. Ahora, voy a decirle algo. Dice el versículo 15 de Efesios capítulo 1. Dice Pablo: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. Y oigan, ¿por qué yo estoy orando? Para que el Dios
de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que ustedes sepan cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Usted tiene que conocer eso. Si usted no conoce eso, está perdiendo su tiempo. ¿A qué viene aquí? A oír, a gozarse, a levantar la mano y a decir gloria a Dios. A decir gloria a Dios. Eso, miren, muchas veces nosotros por desconocimiento de estas cosas actuamos como la gente que actúa por impulso ante una situación. Por ejemplo, miren cómo actuamos muchas veces. Un político está dando un discurso, pero ese político tiene seguidores, gente que son beneficiados, ¿verdad? Por él. Está dando discurso y está haciendo campaña. Y un seguidor de eso, uno solo que está por ahí, está en el paquete, hace así. En el momento que dice algo medio raro, y cuando viene a ver, todo el mundo está aplaudiendo. ¿Pero por qué todo el mundo está aplaudiendo? Porque alguien comenzó y yo seguí. Yo no sé qué fue lo que dijo, pero yo estoy aplaudiendo. Entonces eso mismo nos pasa a nosotros. Cuando no entendemos el propósito de Dios, yo estoy yendo a la iglesia, yo alabo, yo me gozo. Y nos gozamos en el culto y decimos gloria a Dios y levantamos las manos y cantamos. Y no está mal que nos gocemos, pero ¿y el propósito? ¿Usted está claro con cuál es su propósito en la tierra? ¿Para qué Dios lo puso en la tierra? Usted nació de un vientre, creció, fue alimentado y fue enseñado y fue disciplinado. Y mucha gente piensa que el propósito de ellos fue la carrera que alcanzaron. Se pusieron a estudiar medicina, porque eso fue desde chiquito, eso fue lo que me gustó. Y cuando ya se gradúan dicen, pues, cumplí con mi propósito. Cumplí con mi propósito. Ya, por fin. Y hasta enseña el diploma. Soy doctor. Ya puede llamarme doctor Ramos. Pero ¿qué pasa? Que un día, el hecho de yo ser doctor no me da capacidad a mí para enfrentar y detener algo que me va a llegar que se llama la muerte. Miren, amados, yo he podido observar que no hay persona que le tenga más miedo a la muerte que un doctor. Los doctores, cuando se les declara alguna enfermedad rara, ellos no lo dicen a todo el mundo. Eso ellos lo tienen guardado ahí y buscan a un especial. Bueno, yo conocí un doctor que se iba a hacer una operación y cogió para Moca. De Santiago cogió a operarse a Moca. No, pues yo no quiero que nadie sepa que yo tengo. ¿Por qué? Porque nosotros no hacemos la ilusión de que un doctor es el que puede resolver mi problema. Pero ustedes se imaginan un doctor con un cáncer que lo está acabando tratándome a mí. O sea, ustedes entienden lo que le estoy diciendo. Eso no tiene sentido. Entonces, el tú al alcanzar una meta, ser un profesional, ser un doctor, eso no es cumplir el propósito. El propósito es que tú estés involucrado en el plan de Dios para que Cristo sea el todo en todos y para que todas las cosas sean reunidas en Cristo, porque esa es la meta. Que todo sea reunido en Cristo. Y lo primero que tiene que ser reunido en Cristo, en caso tuyo, es tu familia. Lo primero que tú tienes que atrapar es agarrar tu familia y reunirla para que sea de Cristo. Trabajar tu familia.
¿Y los hijos? ¿Para qué lo tenemos? Para que crezcan, para enseñarles, irles instruyendo desde pequeños, van creciendo. Y qué lindo, nos gozamos con ellos. Pero miren, la vida da tanta vuelta que nos gozamos cuando están chiquitos. Todas las travesuras que hacen nos hacen reír, pero ya cuando están en una edad medio por ahí, 11, 12, 13 años, ya comienzan a darnos dolor de cabeza. Porque pensamos que ese es el objetivo, que esa es la meta. No, espérate. Esa criatura, si Dios la puso en tus manos, si Dios puso esa criatura en tus manos, tú tienes que involucrarla en el propósito eterno. Eso fue lo que hicieron mis padres. Mi papá y mi mamá, ellos no veían televisión. No había televisión en aquellos tiempos. Por eso tuvieron 9 hijos. Uno atrás de otro. Uno atrás de otro. Pero se propusieron meterlo a todos en el proyecto del Padre para que el propósito de Dios sea establecido en ellos y para que ellos se muevan en base al propósito de Dios. Y hoy todos nosotros estamos en los caminos del Señor. Los 9 sirviéndole al Señor. Y ahora se están agregando los hijos de los hijos, los nietos, los sobrinos y la familia entera. Óigame, está metida e involucrada en los caminos del Señor. Usted sale por ahí, pregunta por un ramo, cualquier ramo, y le van a decir, ese de los 9. Porque ahí están Abraham, ahí está David, ahí está Daniel. David y Daniel son pastores en Puerto Plata. Y cada uno de ellos está haciendo algo en la obra de Dios, porque nuestros padres dijeron y entendieron, tenemos que colocarlos a ellos en el propósito de Dios. Ahora esa es la palabra que yo le estoy dando a ustedes en esta tarde. Usted no hace nada con entender estas cosas de manera trivial, de manera sencilla, y no meterse de lleno en el plan. Miren, hay un verso que yo quiero leer y con eso yo quiero ir terminando, porque de verdad que es tanto lo que tengo que decir que tengo que resumir muchas cosas. Pero en Hechos, capítulo 17, Hechos, capítulo 17, ¿están acá todos? ¿Todavía están despiertos? No, si están despiertos, ¿qué? Me pueden entender. Hechos, capítulo 17, en el versículo 22, el apóstol Pablo hace una visita y va a Grecia y va específicamente a Atenas. Y en Atenas él observa algo, y es que los atenienses son muy vivos, son muy sabios, son sabichosos. Ellos son idólatras, pero son sabichosos. Y como idólatras que son, ellos le hacen un altar a cada dios. Este es para el dios de la guerra. Este altar es para el dios de la lluvia. Este es para el dios del trueno. Y un cementerio grandísimo de altares. Muy bien. Y ahí, y no se le escapaba a ninguno. Y es más, si se nos escapa algún dios, vamos a levantar un altar. Le vamos a poner al dios no conocido. Sí. Eso es para estar frío, gracias. Con todos. Al dios no conocido. Oigan lo que dice. Y dice Pablo, observo que sois muy religiosos. Porque, ves el verso 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que ustedes adoran, pues sin conocerle, es a quien yo les anuncio. Ese es el que yo le anuncio. Y ese no es que es un Dios, ese es el único Dios. ¿Y cómo lo comienza él describiendo? Lo describe realmente como él es, pero en su descripción incluye el propósito. Entiendan, observen. Dice, el Dios, y eso es Pablo hablando, que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay,
siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos, ¿qué? Dígalo, vida y aliento, ¿y qué más? Y todas las cosas. Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, dice Pablo, es el que yo predico. Pero ya ustedes la han guayado porque tienen 40,000 altares a otros dioses y eso es idolatría. Pues al no conocido es el que yo le predico. Y no necesita ese altarcito que ustedes levantaron. ¿Por qué? Dice en el versículo que él no necesita de manos de hombre, de ser honrado por manos de hombre. ¿Cuántos están aquí? Y dice el verso 26, ese Dios dice, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos. Dios ha prefijado el orden de los tiempos. Cuando nos coloca en la tierra, establece que nosotros vamos a estar limitados al tiempo. Hermanos, no hay una cosa que el hombre le tenga más miedo que el tiempo. Cuando un hombre o una mujer se para frente al espejo y comienza a ver las patas de gallina, se asusta, se amarga. Dice, pero ven acá, pero yo no tenía eso. Mi piel estaba muy lozana, muy linda, muy limpia. Y estas patas de gallina, ¿cómo me quito eso? Y óyeme lo que te voy a decir. Por más que te inyectes esa pata de gallina, óyeme, eso va, es para el suelo que vamos. Ahí no vale ni jabón, ahí no vale crema alguna, ahí no vale nada. Esas patas de gallina van a salir y van a seguir. Óyeme, y si te pones, te inyectas cosas aquí, va a aparecer un monstruo después. Porque es que las patas de gallina van a salir por donde sea. ¿Por qué? Porque, diga conmigo, fui limitado en el tiempo. ¿Cuántos están aquí? Ahora bien, termino diciendo, ese Dios nos ha prefijado el orden de los tiempos. Dice, y los límites de su habitación. ¿Dónde vivimos? Vivimos en un planeta, pero no vivimos en el agua. No vivimos en el agua. ¿Ustedes no se han dado cuenta que el mar no tiene límites? Y donde el mar llega, se devuelve de ahí para allá, a lo que llamamos playa. Ustedes ven, el agua entra y sale, porque Dios la limitó, no puede pasar de ahí. Y Dios estableció límites. Pero esos límites no convienen a nosotros. Imagínense ustedes que esos límites se rompan y se meta todo el agua y arrase con todo. Entonces, dice que Dios estableció los límites de nuestra habitación. ¿Con cuál finalidad? Aquí estoy. Dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Diga, denle un aplauso al Señor. Para que busquen a Dios. ¿Para qué usted fue colocado en esta tierra? Para buscar a Dios. Y preste atención que buscar a Dios no es tirarse de rodillas. Ay, Señor, ayúdame, dame, bendíceme. La palabra busquen ahí significa literalmente para que les rindan adoración a Dios. Usted y yo fuimos establecidos en la tierra para adorar a nuestro Dios y para ser portavoces de un ministerio que Él nos ha entregado. A nosotros Él nos ha entregado un ministerio. Aguanten las hermanas que danzan. Las hermanas que danzan, ¿están aquí? Ok. Tengo para decirle, le tengo una buena noticia. A ustedes Él ha entregado un ministerio y no es de danza.
Los hermanos que cantan, que alaban al Señor, les tengo una noticia. A ustedes les ha entregado un ministerio y no es cantar. Los que tocan, los que funcionan en la iglesia, los que ayudan, los que presiden, los que dirigen. Me gusta cómo levantas el culto a Dios. No, ¿para qué? ¿Para qué fue? ¿Cuál es el ministerio? No es de alabanza, adoración, no es de diaconía, no es herujía. No. Esos ministerios, esos son funciones ministeriales que van dirigidas a cumplir el ministerio que el Señor nos ha entregado para el cumplimiento del propósito. Se llama el ministerio de la reconciliación. Y ese ministerio tiene una voz que dice: reconcíliense con Dios. Usted y yo hemos sido llamados a llevar la palabra de reconciliación. Pero ¿qué estamos haciendo? Pregunto, y quiero dejarlo con esta pregunta antes de finalizar. ¿Usted está cumpliendo con el propósito? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿En qué tú estás invirtiendo tu tiempo? ¿En qué tú estás invirtiendo tu energía? ¿En qué tú estás invirtiendo los dones y las gracias que Dios ha puesto en tus manos? ¿En levantar tu negocio? ¿En levantar tu finanza? ¿En tener una familia muy honrada? ¿O en ser una persona rica, adinerada? ¿O una persona famosa, reconocida? Si estás invirtiendo tu tiempo en esto, tengo para decirte que estás perdiendo tu tiempo. Porque tú y yo hemos sido colocados en la tierra para cumplir el propósito de Dios. Y ese propósito de Dios es que Cristo sea conocido en todos. Que Cristo sea dado a conocer en todo lugar. Como el Señor, el Salvador, el único. Amén. Tú dirás, pero yo tengo problemas de enfermedad. ¿Cómo yo cumplo con ese propósito? No importa. No es con tu fuerza. No es con tu sabiduría. No es con tu capacidad. No es con lo que tú hayas aprendido o adquirido. Es con el poder de Dios. Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El poder es Dios que lo va a poner. Tú sencillamente serás un instrumento en sus manos si te dejas usar. ¿Cuántos han entendido esto? Todo el que ha entendido que Dios tiene un propósito en su vida, pero que todavía no lo conoce. Óigame, yo conozco mi propósito, yo sé para qué. Yo sé que cuando termine de hacer lo que tengo que hacer, el Señor me va a sacar. Yo sé, cuando termine. No sé cuándo voy a terminar, pero cuando termine, el Señor me va a sacar de la tierra. Ahora, ¿tú quieres saber cuál es tu propósito? ¿Tú quieres entender o quieres encajar en el propósito de Dios? Hay personas que nos visitan por primera vez. Quiero decirle que lo primero que usted tiene que hacer para entrar en ese propósito es reconocer a Jesucristo como el Señor, Salvador y Rey de su vida. Y usted puede comenzar desde hoy, si quiere hacerlo. Si usted quisiera, desde hoy, desde este mismo momento, si yo quiero tener un encuentro personal con Jesucristo. Hay de las personas que nos visitan que quisieran tener un encuentro personal con Jesucristo y quieren que comenzar desde hoy y ser parte de la familia de Dios, porque para Él cumplir su propósito en tu vida, Él tiene que primero colocarte en su familia. ¿Cuáles de estas personas que están por primera vez con nosotros hoy, que nos visitaron, quisieran darle a Dios la oportunidad de que Él lo ingrese a su familia y reconocerlo a Él como su Salvador y darle la oportunidad de venir a vivir a su vida? Yo quiero que todos se pongan de pie ahora, en este momento. Y si hay alguna persona que quiere, yo quiero encajar en ese propósito de Dios, te voy a pedir que te acerques aquí. Sin ningún temor, no tenga ningún temor. Vamos a orar, vamos a hacer una oración. Pero esas personas que quieren entrar y encajar en ese propósito y quieren a partir de hoy ser parte de la familia de Dios, les voy a invitar que pasen acá, que se acerquen.
a esa persona. Pero también yo quisiera orar en esta hora por la gente de Dios que todavía no ha entendido bien cuál es su propósito. Y si me permiten, orar por ustedes también.